Digamos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros otra vez. Vamos a empezar, como decíamos hace un momentito, vamos a empezar con nuestro último tema del curso, con Jesús en la resurrección. Ya estuvimos, gracias a Dios, con Jesús en el desierto, ¿verdad? Lo podemos buscar ahí en los videos del canal de YouTube. Ahí está el curso también de 4 temas, que fue un curso de Cuaresma. Y ahora pues estamos en tiempo de Pascua con Jesús en la resurrección. Y el tema del día de hoy es la ascensión del Señor. Eh, pues en cuanto a la fecha, estamos a 2 semanas, un poquito más de 2 semanas y media de esta fiesta de la ascensión del Señor. Entonces, estamos a buen tiempo para tener pues un indicativo de cómo vivir justamente esta fiesta en plenitud. Porque pasa algo muy interesante. Hace varios años, y no iba yo en un autobús con muchas maletas. Entonces me fui hasta atrás del autobús, me senté en un lugar, puse una de mis maletas junto a mí y tenía, muy grande por cierto, y tenía otra maleta y la puse en el pasillo. Se empezó a llenar el autobús y pues yo veía cómo estaba cada vez y cada vez más. Y el chofer entonces, bueno, me di cuenta que se dirigía a mí por lo que dijo y por el tono de voz y demás. El chofer me habló y me dijo, hey chavo, porque pues hace mucho tiempo, ¿verdad? Era yo jovencito. Dice, hey chavo, dice, si quieres, agarra otro lugar para tu maleta, ¿no? Para la que estaba en el pasillo. Entonces yo iba un poco distraído, pero escuché lo que dijo y lo primero que dije fue, ah, ¿en serio? Así yo hasta emocionado, ¿en serio? Y se me queda viendo y ya nada más se voltea. Me di cuenta de que había escuchado lo que me dijo, pero que lo había interpretado literalmente, ¿verdad? Si quieres, agárrate otro lugar para tu maleta, la que iba en el pasillo. Y yo dije, ah, hasta me emocioné, dije, mira, me está ofreciendo otro lugar. Pero después, con ver su reacción y todo esto, me di cuenta de que no, de que estaba siendo sarcástico, ¿verdad? De que estaba diciendo algo así, en otras palabras, por supuesto, estás ocupando muchos lugares, solo pagaste uno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Pues esto que me pasó a mí en un día cualquiera, en un autobús cualquiera, solamente por esas maletas, me pasó que no entendí lo que me quería decir. Escuché lo que dijo y me quedé con lo que dijo, pero no entendí lo que me quería decir, hasta tiempo después. Con el texto que vamos a analizar el día de hoy, nos pasa exactamente lo mismo muchas veces, porque cuando hablamos de la ascensión del Señor, tenemos esa circunstancia que nosotros vamos leyendo literalmente lo que dice la Biblia. Y ahorita cuando digamos la Biblia también tenemos que hacer una aclaración, pero como que creemos al pie de la letra lo que dice la Escritura. Y en este caso tenemos que hacer un análisis interesante, no tan profundo, sino más bien conclusivo de lo que otros ya han analizado, para poder entender el relato de la ascensión del Señor. En primer lugar, tendremos que preguntarnos, ¿quién habla de la ascensión del Señor? ¿Quién habla de la ascensión de Jesús? Y pues obviamente al tratarse de un texto de la vida de Jesús, tenemos que analizar en primer lugar los libros del Nuevo Testamento, porque sabemos que los textos del Antiguo Testamento no hablan directamente de Jesús de Nazaret, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos de los 27 libros también, obviamente, que conforman el Nuevo Testamento, hay 4 particulares que hablan mucho de la vida de Jesús en un sentido teológico, por supuesto, tampoco en un sentido biográfico, sino teológico. Y vamos a ver a Mateo, y Mateo no habla de la ascensión del Señor. De hecho, es muy curioso el caso de Mateo, porque de allí, del buen Mateo, es de quien tenemos también una cita muy conocida, porque dice Jesús, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Así es como Mateo concluye su evangelio. Dice, sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos.
Sería hasta cierto punto una ironía que Jesús, diciendo eso, se eleve, porque habrían dicho sus discípulos, oye, ¿cómo que vas a estar con nosotros y te estás yendo? Es posible, en ese sentido, para nosotros sabemos que es posible, pero literariamente, si acaba de decir Jesús que va a estar con ellos hasta el fin de los tiempos, sería a lo mejor un poco contradictorio, y en ese momento se fue, ¿verdad? Mateo no habla de la ascensión de Jesús. Primer punto. Marcos. Si leemos el texto de Marcos, podríamos afirmar que sí habla. La diapositiva dice que no. Vamos primero con la lectura bíblica y ahorita vamos a decir por qué hemos puesto que no. En primer lugar estamos, estábamos en Mateo 28, ahora es Marcos 16, concretamente en los versículos 19 y 20. Dice Marcos, después de hablar con ellos, el Señor Jesús fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos salieron a predicar por todas partes, mientras el Señor los asistía y confirmaba la palabra con las señales que la acompañaban. Y uno dice, pues como que es bastante claro que habla de la ascensión, sí y no, por dos cuestiones. Primera, porque este texto de Marcos 16, 19, 20, este texto es parte de un final canónico, pero no original de Marcos. Recordemos que originalmente el Evangelio de Marcos concluía en el versículo 8 del capítulo 16. Así que a partir del versículo 9, Marcos 16, 9 hasta el 20, es un añadido posterior. En ese sentido es que decimos, en primer lugar, que no hablaba Marcos originalmente de la ascensión. Y en segundo lugar, porque narra un tipo de ascensión que ahorita que lo diga con Lucas lo vamos a entender mejor. Lo voy a decir ahora, pero con Lucas vamos a hacer énfasis. Narra una ascensión invisible. Ojo con eso. Narra una ascensión invisible. En todo caso, decíamos, no es original de Marcos el texto, sino que es un añadido posterior y además narra una ascensión invisible. Lucas sí habla de la ascensión. Hechos también habla de la ascensión. Juan, podríamos decir que de manera concreta no habla de la ascensión. Recordamos que en primer lugar, el Evangelio de Juan, que terminaba en el capítulo 20, habla de que hizo Jesús muchos signos delante de los suyos y que los que estaban escritos en el libro son para que los discípulos crean. Ese es el primer final de Juan. Después, el capítulo 21 de Juan también es un añadido posterior, pero aún así tampoco ahí habla de ninguna ascensión. Solamente habla del testimonio, habla de Jesús caminando con Pedro y que el discípulo que amaba estaba ahí atrás de ellos y que se queda testimonio de lo que está ahí escrito, pero no habla de la ascensión de Jesús. O al menos aparentemente no habla de la ascensión de Jesús, ¿sí? Entonces, de manera directa, es solamente un autor el que habla de la ascensión. Dos libros, un autor, Lucas. Lucas sabemos que es a quien se le atribuyen ambas obras. Se le atribuye ambas obras a Lucas, tanto el Evangelio que lleva su nombre como el libro de los Hechos, que es, y se ha visto y no hay ninguna duda, es una continuación de este libro de Lucas. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Cómo? A ver, ¿tenemos más inconvenientes? Sí, tenemos más inconvenientes. Adivina cuál es. Bueno, primero, ¿dónde se habla de la ascensión? Entonces, en Lucas 24, 50 al 53 y en Hechos 1, del 9 al 11. Debo decir que en la siguiente diapositiva, que es donde tenemos los textos, viene hasta el 12, Hechos 1, 9, 12. Pero podemos apuntar estos textos, son donde vamos a encontrar la narración de la ascensión visible de Jesús. Muy bien. Vamos adelante entonces. ¿Qué dicen los textos tal cual? Tal cual. Dice entonces, Jesús lo sacó hasta cerca de Betania y elevando las manos los bendijo. Aquí, perdonen si según yo sí dice elevando las manos, según lo que recuerdo,
porque tengo una barra que no me deja leer, pero es por eso, ¿no? La idea es esa, elevando las manos los bendijo, y sucedió que mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al cielo. Ellos, después de postrarse ante él, se volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. Eso es lo que dice Lucas 24, 50, 53. Hechos, que es el otro texto de Lucas, que dice, vamos a ver, y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente el cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces se volvieron a Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, que dista poco de Jerusalén, el espacio de un camino sabático. Súper cerquita, porque recordemos que un camino sabático era de unas cuantas decenas de pasos, no era tan largo. Muy bien. ¿Cuáles son los inconvenientes entonces? Que en verde están las semejanzas de estos dos textos, y son solamente dos. Uno, se separó de ellos y fue llevado al cielo, dice Lucas. Dice Hechos, fue levantado en presencia de ellos. Segunda semejanza, se volvieron a Jerusalén, volvieron a Jerusalén. Pero de ahí en fuera, ¿cómo es posible que el mismo autor tenga dos textos diferentes? Primero, dice Lucas que los estaba bendiciendo. Les voy a decir una cosa, es la única vez que se ve a Jesús bendecir a sus discípulos. ¿Sí? Así tal cual. Esto, dicen los estudiosos, es un gesto sacerdotal. Para que Jesús fuera visto como sacerdote, tuvo que pasar mucho tiempo en la comunidad cristiana para que Jesucristo fuera contemplado, aceptado, por así decirlo, como sacerdote. Esto, por tanto, cabe dentro de un contexto litúrgico, y es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque recordemos el relato de los discípulos de Maús. Hemos comentado lo siguiente, el relato de los discípulos de Maús era también un relato muy, muy breve, muy sencillo, pero Lucas y después algunos redactores del Evangelio le dieron una configuración eucarística, ¿sí? Y entonces también al final vemos una vez más algo litúrgico, que es la bendición del sacerdote a los fieles. En este caso, la bendición de Jesús a los suyos. Es una gran diferencia. La segunda, también muy, muy imponente, es que ellos, mientras Jesús era llevado al cielo, dice, ellos se postraron ante él. Es un gesto muy grande también, postrarse ante Jesús. Y por último, con gran gozo, estaban siempre en el templo bendiciendo a Dios. El gozo, la alegría, es un tema de Lucas, eso lo sabemos también. A Lucas le encanta hablar de la alegría. Y Lucas, obviamente, siempre habló, lo comentábamos con los discípulos de Maús, siempre habló de Jerusalén. Ahora veamos las diferencias. Eso es lo que dice el libro del Evangelio de Lucas, vaya, y no lo menciona el libro de los Hechos. Pero el libro de los Hechos también menciona otras cosas que el Evangelio de Lucas no ha mencionado. Primero, dice que cuando iba siendo elevado en presencia de ellos, una nube le ocultó a sus ojos. Eso de la nube no lo menciona tampoco Lucas en su Evangelio. Y dice que ellos, no dice, mejor dicho, no dice que se hubiesen postrado, ¿verdad? Más bien dice que se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se iba. Y que mientras estaban ellos viendo al cielo, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando el cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. Entonces, ahora sí, después de este regaño, vuelven a Jerusalén y fíjate que dice que volvieron desde el monte llamado de los Olivos, que estaba bien cerquitita, dice allí, el espacio de un camino sabático. En cambio, Lucas en el Evangelio había dicho que estaban por Betania, y Betania está cerca de Jerusalén, pero no en el monte de los Olivos.
Algunos estudiosos han dicho, mira, seguramente a Lucas eso no le importaba y solamente puso los lugares. Pero nos damos cuenta entonces, perdón, de una primera situación, decíamos, o de dos primeras situaciones. La primera de ellas es que solamente un autor nos habla de este caso, del caso de la ascensión. Todavía estamos en pausa con Marcos. Y la segunda cuestión es que este autor nos narra, pero narra el mismo acontecimiento de dos maneras muy diferentes, muy diferentes. ¿Qué quiere decir esto? Si uno de nosotros, por ejemplo, dice lo siguiente: dos automóviles chocaron. Uno venía muy rápido y el otro venía un poco más despacio y de repente uno, el carro más antiguo, le pegó al carro más nuevo y tal, ¿no? Y otro, o él mismo, tiempo después, dirá, no, yo estaba ahí sentado cuando de repente un ruido me hizo voltear, perdón, y vi cómo un automóvil venía muy rápido y de repente chocó con otro y uno de ellos se fue directo a la barda, mientras que el otro se quedó allí como si estuviera estacionado. Fíjate cómo ya le varía detalles, ¿ya viste? Varía detalles. Pero hay una cosa esencial, los carros que chocan. Ya no dije que uno estaba más viejo que el otro, ahora dije que uno se fue para otra parte, también ahora dije que yo estaba sentado, dije que había volteado por un ruido. Detalles que en realidad no hacen la esencia del relato. Lo que hace la esencia del relato, en el ejemplo que estoy poniendo, es el choque de dos automóviles. Entonces, aquí hay una primera cuestión que nos interesa muchísimo. Y ahorita les digo por qué. ¿Qué es lo que está afirmando Lucas, tal cual, que Jesús fue llevado al cielo? ¿Sí? Ese es el primer detalle. Jesús fue llevado al cielo. Perdón, es el primer corazón, núcleo o centro del relato de la ascensión, que fue llevado al cielo. Los detalles, que si había dos hombres, que si había una nube, que si se arrodillaron, que si no arrodillaron, esos no son el corazón. Son tan, voy a decirlo así, tan cambiables, perdón, voy a ser muy extremo, son tan desechables que por eso mismo Lucas pone una cosa y luego pone otra. Sobre todo por lo siguiente, porque el primer relato está al final de su evangelio y hace una especie de cierre del relato evangélico, mientras que el segundo relato está en el inicio del libro de los Hechos de los Apóstoles y hace una apertura del libro. Entonces, Lucas, que es un gran escritor, nos ayuda a entender su mismo relato con sus diferencias, haciendo alusión a eso justamente, a que con uno nos va a decir una verdad: Jesús fue elevado al cielo. Esa es la verdad. Lo voy a poner de la manera que pueda cerrar. Perfecto. Después el mismo Lucas nos va a contar lo mismo, pero lo va a contar de una manera que se entienda que ahí empieza todo. Y vamos a contrastar esto con otros datos muy interesantes, porque no he hablado de una diferencia que es quizá de las más fuertes, el día de la ascensión. ¿Cuándo fue la ascensión? Nosotros, de entrada, sabemos que la ascensión la celebramos 40 días después de la resurrección. Primer punto. De hecho, la fiesta está puesta para el día 12, si no me equivoco, 12 o 13 de mayo, el jueves, si no me equivoco, 12 o 13, no recuerdo bien la fecha. Ese sería ahí serían los 40 días. Pero sabemos que algunas fiestas las trasladamos al domingo. Por tanto, la ascensión la celebramos el domingo previo al domingo de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, ahí está como que, para que tengamos esto presente, pues, que lo tengamos presente, que la ascensión la celebramos a los 40 días, pero vamos a preguntarnos, ¿y la ascensión de Jesús? O mejor dicho, ¿todos los evangelistas están de acuerdo con este dato? Y les voy a responder de la siguiente manera. Ni siquiera Lucas está de acuerdo con ese dato. Ni siquiera Lucas. ¿Cómo? Vamos a ver. Dijimos que Mateo no habla de la ascensión, ¿verdad? Primer punto. Mateo no habla de la ascensión.
Entonces, a él no le vamos a preguntar. Dijimos que Marcos sí habla de la ascensión, pero que es un texto tardío, no es del original de Marcos. Aún así, al leer el Evangelio de Marcos, podemos ver, voy a leer versículos salteados del capítulo 16, ustedes pueden encontrarlos dentro de este mismo capítulo. Dice el versículo 9. Después de que Jesús resucitó en la madrugada del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena. Ella fue a contarlo, pero no lo creían. Después de esto, Jesús se apareció con aspecto diferente a dos de ellos que cuando iban de camino. Muy bien. Por último, cuando estaban comiendo, Jesús apareció a los 11 y les reprochó su falta de fe. Todo esto, por textos paralelos, lo podemos nosotros ubicar el mismo día de la resurrección. Entonces, le reprochó su falta de fe y su dureza de corazón por no haber creído y les ordenó, vayan por todo el mundo y proclamen la buena nueva a toda criatura. Quien crea y se bautice será salvado, pero quien no crea será condenado. Estas señales acompañarán a quienes vayan y hagan todo esto. Después de hablar con ellos, y seguimos en el mismo día, el Señor fue elevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ojo, que Marcos, insisto, en el texto con el que acaba su evangelio, nos está diciendo que la ascensión de Jesús fue el mismo día de la resurrección. ¿Sí? El mismo día. Leamos el Evangelio de Marcos capítulo 16 a partir del versículo 9 y hagamos esta cronología y vamos a ver que nunca dice 2 días después, 3 días después, 8 días después, no, todo es en el mismo día. Lo mismo acontece con Lucas. Sí, el Evangelio de Lucas nos cuenta lo que acabamos de escuchar de Marcos, pero de manera un poquito más extendida. Estamos ahora en el capítulo 24 de Lucas y leo, por ejemplo, el versículo 1. El primer día de la semana, muy temprano, las mujeres fueron al sepulcro. Al regresar, versículo 9, del sepulcro anunciaron todo esto a los 11 y a todos los demás. Estamos en el mismo día de la semana. Versículo 13, muy conocido, Emaús. Ese día, 2 de ellos iban caminando. ¿Qué día? El mismo día de la resurrección. Pasa todo esto hasta el versículo 35, cuando dice que ellos, al reconocer a Jesús, dice, regresaron de Emaús a Jerusalén. Cuando el mismo día, dice, allí encontraron reunidos a los 11. Cuando el mismo día. Estaban diciendo estas cosas cuando Jesús se apareció en medio de ellos. Cuando el mismo día de la resurrección. Jesús tiene todo un encuentro con los suyos. Dice, después... Versículo 50, ya llegamos al 50. Jesús los llevó hasta un lugar cerca de Betania y alzando las manos los bendijo. Entonces, Mateo no habla de la ascensión. Marcos, aunque tardíamente, habla de la ascensión, pero dice que Jesús ascendió el mismo día de la resurrección. Lucas, en su evangelio, dice lo mismo, que Jesús ascendió el mismo día de la resurrección. Juan, el cuarto evangelista, por así decirlo, hemos dicho ya que no habla directamente de la ascensión. Dijimos que llegaba hasta el capítulo 20 primero y que ahí hablaba de los signos y que en el capítulo 21 hablaba de Pedro y del discípulo amado, pero que no habla de la ascensión. Sin embargo, de manera implícita sí lo dice. ¿Cuándo? ¿Cómo lo dice? ¿Se acuerdan ustedes cuando en el capítulo 20 de San Juan, versículos 21 y 22, Jesús les sopla y les dice, después de haber hecho la paz con ustedes, ¿verdad? La paz con ustedes. Dicho esto, sopló sobre ellos Espíritu Santo. Y les dijo, reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados. Así como el Padre me envió, así también los envío yo. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Eso qué tiene que ver con la ascensión. Muy fácil.
que si vamos a ver el mismo Evangelio de Juan en el capítulo 7, versículos 37 al 39, leeremos que Jesús dice que el día más solemne de la fiesta, Jesús puesto en pie gritó: ¡Hey! Si alguno tiene sed, que venga a mí y que beba, porque está escrito, de su seno correrán ríos de agua viva. Y el evangelista nos aclara, esto lo decía refiriéndose al Espíritu Santo. Y dice así, que todavía no había, porque Jesús aún no había sido glorificado. ¿Qué significa esto? Que el día de la resurrección, cuando Jesús sopla Espíritu Santo sobre ellos, entonces en ese momento sabemos que Jesús ya ha sido glorificado. Así pues, aunque San Juan directamente no nos dice que haya una ascensión como tal, sí nos está diciendo que Jesús ya ha sido glorificado el mismo día de la resurrección. Y entonces, si si Mateo no dice nada, y Marcos, Lucas y Juan, los tres evangelistas restantes, nos dicen que son que el mismo día de la resurrección, la ascensión, ¿por qué nosotros celebramos la ascensión 40 días después? Por el libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, apenas iniciando, por supuesto, que Jesús estuvo con sus discípulos comiendo incluso durante 40 días. ¿Sí? Incluso hay una cosa bien bonita que te la voy a contar porque está preciosa. Y es que esto lo entendemos cuando sabemos quién escribió lo que está aquí puesto. Dice, estoy en Hechos ahora, Hechos 1, 3 y siguientes. Después de su pasión, Jesús se presentó ante sus discípulos dándoles muchas pruebas de que estaba vivo, y se les apareció durante 40 días para hablarles del reino de Dios. Ahí está el dato de los 40 días. Un día que estaba comiendo con ellos, les ordenó que no se alejaran de Jerusalén. Les dijo, esperen que se cumpla la promesa del Padre de la que me oyeron hablar, que Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de unos pocos días. ¿Cuál es el dato bonito? Lo digo rápido, que dice que Jesús estaba comiendo con ellos. Algunos textos originales dicen de una manera literal, dice que comía sal con ellos. ¿Que comía sal con ellos? Sí, así lo dice literalmente, comía o compartiendo la sal con ellos. Nosotros lo decimos como un dicho a veces, ¿verdad? Qué bueno que compartes conmigo el pan y la sal, para decir que estamos comiendo juntos. Pero en aquellos tiempos, ¿a qué se refería comer la sal? Se refería a hacer y recordar y confirmar una alianza. Los pactantes comían sal para recordar la promesa y la alianza. Entonces, cuando se dice que Jesús comía con ellos, no están intentando decirnos que Jesús se sentaba y se echaba sus taquitos con ellos. Están intentando decirnos que la alianza de Jesús sigue vigente. ¿Sale? Y ahora, los 40 días. ¿Por qué 40 días? Por una cosa muy sencilla. Resulta que en la cultura en la cual fue puesto por escrito este texto, el 40 hace referencia a un cambio de generación. ¿Sí? ¿Qué significa eso de un cambio de generación? Bueno, que por así decirlo, la esperanza de vida era de 40 años aproximadamente. De hecho, un poquito menos, pero 40 era tenido como un cambio de generación. ¿Y esto qué significa? Pues significa, perdón, 40 años, 40 años. Aquí estoy ocupando únicamente el número 40, porque es un número simbólico. Pero los 40 años, insisto, eran la esperanza de vida. Por eso, por ejemplo, el libro del Éxodo dice que estuvieron 40 años en el desierto. No está afirmando que pasaron exactamente 40 años. Fue mucho menos, mucho menos. ¿Qué afirma? Una cosa bien bonita, que los que entraron no son los que salieron. ¿Sí? Literalmente diríamos, entraron los papás, salieron los hijos, literalmente hablando. Pero simbólicamente diríamos que el desierto nos cambia.
¿sí? Y por eso es que los que entran al desierto no son los mismos que salen. O podríamos decirlo así, son los mismos pero diferentes, ¿verdad? Son los mismos pero convertidos. Entonces, por eso decimos que Jesús estuvo 40 días en el desierto también. No porque haya estado 40 días, literalmente así textualmente, día 39, día 40, vámonos Jesús, no, sino que el Jesús que entró no es el mismo Jesús que salió. El Jesús que entró era un carpintero que tenía muchas dudas acerca de la fe, de la religión y todo esto, y el Jesús que salió fue un Jesús predicador, taumaturgo, es decir, que hacía grandes prodigios, fue el Mesías, ¿no? Por así decirlo. Entonces, este número 40, ¿a qué cambio se refiere? Pues es evidente, es el cambio de la generación de Jesús a la generación de la iglesia, ¿sí? Es decir, el tiempo de Jesús en ese momento va a acabar. Ahora empieza el tiempo de la iglesia. Ahora es el tiempo de los evangelizadores, de los apóstoles, de los discípulos. Por eso también se dice que Jesús se pierde de vista, ya no lo ven. ¿Por qué? Porque ya no le toca a él, ya le toca ahora a otros. Muy bien, volvamos entonces ahora, después de haber dicho lo de los 40 días, repito, Marcos, Lucas y Juan, Lucas en su Evangelio, dicen que la ascensión fue el mismo día de la resurrección. Los hechos de los apóstoles dicen que fue 40 días después. No se refiere a 40 días exactos, así literalmente. Se refiere a un cambio en la organización y en las responsabilidades de cada uno de ellos. Cualquiera, por ejemplo, en mi comunidad, en la comunidad Josué, que estamos aquí en la parroquia del Refugio, actualmente soy el coordinador, pero me faltan pocos meses para dejar la coordinación. Yo, si quisiera decirlo simbólicamente, cuando llegue febrero o enero del año siguiente, primero Dios que estemos todavía, ¿verdad? Le puedo decir a quien continúe, ya pasaron mis 40 años, van los tuyos. No estaré refiriéndome directamente a que estuve 40 años siendo coordinador, sino a que ya pasó mi tiempo y ahora va el tiempo de otro. ¿Sí? Entonces, ahí está el asunto de los 40 días. No son 40 días exactos. Ahora, no se preocupen, porque alguien dirá, bueno, ¿y entonces para qué celebramos la ascensión a los 40 días si están diciendo que no es eso? No se preocupen, porque como hemos dicho anteriormente, no celebramos fechas, sino acontecimientos. Y el hombre es un ser simbólico por naturaleza, casi casi. Es decir, que celebramos también el símbolo, no solamente la realidad, sino el símbolo, es decir, la realidad que no veo, pero que sí creo. Y si queremos más ejemplos, pues seguimos celebrando el 25 de diciembre, cuando el día de hoy ya sabemos que Jesús no nació el 25 de diciembre, ¿verdad? Y lo seguimos celebrando y lo seguiremos celebrando, porque no solamente es lo que la fecha exacta, sino lo que quiere decir esa fecha. Entonces podemos seguir celebrando la ascensión a los 40 días. Perfecto. Vamos por la última parte. Decíamos, ni siquiera el libro de los Hechos, que continúa hablando de Jesús, vuelve a mencionar después del capítulo 1 la ascensión de Jesús. Por ahí de pasada se dice, ¿no? Hasta el día que Jesús fue llevado al cielo, pero muy de pasada. No es, por tanto, la ascensión un texto, perdón, un acontecimiento que haya sido, que haya marcado a la comunidad. A ver, permítanme. La glorificación de Jesús, la entrada en el cielo, por supuesto que es algo que todos tenemos que recordar y saber, pero me refiero al relato de la ascensión que aparece al final de Lucas y al principio de Hechos, no es un relato que tenga que ser parte del querigma, parte de lo importante. Parte del querigma es que Jesús padeció, que Jesús murió, que Jesús resucitó, pero no que Jesús o ascendió al cielo. Eso no es parte del querigma, ¿no? La glorificación, por supuesto que sí. De hecho, en el credo lo decimos, ¿verdad? Pero fíjate cómo lo decimos. Decimos que antecede esto y que fue llevado, se me fue, pero que subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, ¿verdad? Bueno, pues ambas afirmaciones, que son 100% verdaderas, también son afirmaciones con un carácter literario. Es decir, Jesucristo no está sentadito, así decir por sentadito, y no está a la derecha del Padre. No significa eso. Más bien hay que preguntarnos qué significa para el hombre de fe, sobre todo en los primeros siglos de los que hicieron este credo, qué significa la derecha de alguien, ¿verdad?
¿Qué significa estar sentado en el trono? No significa que está descansando, por ejemplo. Está gobernando, ¿verdad? Está gobernando, pero no significa que esté sentadito, sino estamos diciendo que Jesús es ahora todopoderoso también en ese sentido, y que está a la derecha, pues porque ha sido recibido con beneplácito por Dios su Padre, nuestro Padre. Volviendo entonces, decía, nadie, ni Mateo ni Marcos, que son los evangelios previos a Lucas, hablaron del relato visible de la ascensión. Visible. Ya vimos que Marcos menciona de una manera de pasar también la ascensión de Jesús, pero no el relato de cómo iba subiendo, mucho menos la nube, ni nada de esto, ni los ángeles, bueno, los hombres estos que aparecieron, nada de eso, no nada de eso. Entonces, dicen algunos, quedan dos opciones, una de dos, o el relato es previo a Lucas, Lucas lo agarra y lo pone en sus escritos, es decir, es de alguien muy cercano a Lucas en tiempo, pero ya muy lejano del acontecimiento real, o es un relato literario, una creación literaria de Lucas para poder afirmar algo. Y dicen algunos, y estudiosos por supuesto, dicen, no es muy probable que Lucas se haya encontrado un relato de la ascensión y que lo haya acomodado a sus textos. Lo más seguro es que Lucas fue el que creó, escucha, el relato de la ascensión visible. Escucha, el relato de la ascensión visible. Ojo, no estoy diciendo que Lucas creó la ascensión. No, 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 no. Dije, creó el relato de la ascensión visible. Porque hay un acontecimiento 100% verdadero, lo estamos diciendo. Jesús entró en la gloria de Dios. Definitivo. Ahora, voy a explicarlo entonces. ¿Quién vio eso? Respuesta, nadie. Nadie vio cómo fue la glorificación de Jesús. Nadie lo vio, pero lo sabemos. Lo sabemos. Como nadie lo vio, Lucas se encuentra con esta verdad y Lucas dice, se la voy a compartir a otros. ¿Cómo se la comparto a otros para que entiendan lo que significa? Pues voy a hacer un relato con detalles propios que mi gente comprenda y entonces ellos entenderán a qué me estoy refiriendo. No contaba Lucas con que 2000 años después vendríamos nosotros y en lugar de entender lo que estaba diciendo, leímos a la letra lo que estaba allí, ¿verdad? A la letra, así literalmente. Lucas dice, por ejemplo, por poner un caso muy sencillo, la nube. Tan solo la nube ya es un tema precioso. Lucas dice que iba subiendo y una nube lo cubrió. Y muchos de nosotros, hasta cantos hay, que dicen que Jesús y una nube y que viene y Jesús y demás. Y nosotros pensamos en eso, nos imaginamos que la ascensión de Jesús fue efectivamente que estaban allí y de repente Jesús empezó como a subir, 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 subir y una nube lo tapó. ¿Y eso creemos de la ascensión? No, 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 no. Subir implica entrar en la presencia de Dios, porque en la mentalidad de aquellos tiempos Dios estaba en los cielos, ¿verdad? El hombre estaba en la tierra y abajo estaba el Sheol, los abismos. Dios estaba para arriba, porque para ellos la tierra era plana. Hoy sabemos que no es así, que Dios no está arriba, Dios trasciende los lugares. Entonces, hoy no podríamos decir que Jesús se eleva, se eleva, se eleva, se eleva, porque no es una cuestión geográfica. Segundo, decíamos la nube. Pues que no hemos escuchado tantas veces que la nube representa la presencia de Dios. Cuando decíamos, y una nube cubría la tienda del encuentro, y una nube los llevaba en el desierto, y una nube tal, y una nube lo otro, y una nube, y siempre son las nubes las que hablan de la presencia de Dios. Es cuando dice que Jesús iba siendo elevado, y después una nube, pues es que están diciéndote una verdad muy sencilla. Jesús ha entrado en la presencia de Dios. Que te lo digo con unas imágenes, pues es lo que hizo Lucas. Nos lo contó con imágenes, pero no quería que nosotros afirmáramos la imagen, sino que entendiéramos el significado, ¿sí?
Entonces, ese es el punto que muchas veces nos puede a nosotros como estresar, confundir un poquito, porque solemos hacer una lectura muy, muy al pie de la letra. Y la lectura de la Biblia no es así, no puede ser así. Ya comentábamos en ocasiones anteriores acerca de la interpretación de la Biblia. Entonces, ahí está. Muy bien. Resumiendo, del libro del cual saqué la mayor parte de la información que estoy diciendo, tenemos este condensado de frases. Primero, elemento esencial de la fe primitiva cristiana es que Jesús entró en el cielo después de la resurrección y que Dios le confirió un poder singular. Esa es la verdad. Ese es el centro, el núcleo, el corazón de todo esto. Pero fíjate, este tránsito invisible hacia Dios, este tránsito invisible, el evangelista Lucas lo ha plasmado en una narración intuitiva, porque del proceso invisible, Lucas ha hecho un proceso visible, fíjate, para lograr una exposición más elocuente y caracterizada de la exaltación de Jesús. Para ello, este punto no lo he tratado, se ha servido de una forma narrativa corriente en su mundo ambiente. Así dice, podría ser su medio ambiente, pero así dice el texto original. Los relatos de arrebato, ahorita trato sobre eso. Los lectores podían entender que no se trataba de describir el desarrollo externo de un acontecimiento, sino de unos acertos teológicos sobre Cristo vivo y elevado a la derecha de Dios. ¿Qué significa esto? Sobre todo el punto de los relatos de arrebato. En la antigüedad existía un género literario que era justamente llamado así, los relatos de arrebato. Voy a leer un pie de foto y voy a tratar de poner en la cámara esta imagen. Dice, soldados y comerciantes trajeron a Occidente el culto de Mitra. La imagen cultual muestra primero la matanza del fabuloso toro cósmico, luego el banquete de Mitra con el dios solar y por fin la marcha de ambos al cielo. La marcha de ambos al cielo. Aquí está. ¿Sí? Esto es una imagen de un culto diferente al culto judeocristiano, pero resulta lo siguiente, que todo este ambiente también impregnaba propiamente el ambiente cristiano o judeocristiano. ¿Qué quiero decir con ello? Que muchas veces los autores utilizaban, en este caso, géneros literarios que todos conocían, que todos conocían, para poder dar un mensaje que ellos entendieran. Y había un género literario que se llamaba relatos de arrebato, donde, fíjense esto así, dice, para responder a la cuestión es preciso saber qué arrebatos, como el que cuenta Lucas de Jesús resucitado, se contaban también de otros personajes famosos, por ejemplo, Hércules, Rómulo, Apolonio de Tiana, Enoc, Elías, Esdras, Baruch. El arrebato era considerado como el término definitivo de la vida de los grandes hombres, cuya entrada en el cielo se quería expresar. En los ambientes paganos, el arrebato era el fundamento de los honores divinos de que era partícipe el candidato. ¿Qué está diciendo San Lucas entonces con el relato de la ascensión? Esto, que Jesús entró al cielo después de la resurrección y que Dios le confirió un poder singular, que Jesús ya goza de la presencia divina. No quería decirnos a la letra lo que había pasado. Esto que acabo de leer tiene 45 años que fue escrito y algunos de nosotros todavía seguimos leyendo el texto de la ascensión a la letra, como si fuera tal cual a la letra. Quisiera concluir en primer lugar agradeciéndoles por haber permanecido durante estas 4 sesiones y también agradecerles porque todo caminar implica una decisión pues constante, ¿no? Y creo que una de las cosas que nos hemos dado cuenta es que a veces
podemos empezar las cosas y no siempre concluirlas. Por eso me da mucho gusto que estemos tantos participando el día de hoy, porque eso nos ayuda a cerrar este ciclo de temas, conferencias, como queramos llamarles, y en este caso, pues, el texto de la ascensión de Jesús. Jesús realmente está en el cielo, por así, bueno, y en el cielo también es una forma de decirlo, ¿verdad? Jesús realmente está en la presencia de Dios, Jesús realmente tiene todo el poder, Jesús realmente es Dios mismo. Ha recuperado esa divinidad que había dejado de un lado para poder encarnarse. Ahora está en el esplendor de su gloria, es el Señor, es el Rey del universo, y esto realmente es y ha sido así, solo que a veces nosotros no lo hemos entendido a la primera, sino que hemos querido como que verlo de otras maneras. Sin embargo, creo que podemos hacer todo un viaje y un conocimiento para poder entender cada vez mejor todo esto. Por eso les agradezco porque siguen formándose y porque siguen siempre dispuestos a aprender más. Digamos juntos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que os bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.